Ya, Entonces yo parece bien. acá hago el salto de línea. Estos son caracteres que no se ven explícitamente, pero sí están. Pero, profesor, este ejercicio sería para imprimir de manera directa. Acá te voy a notar lo que sería el método de impresión por teclado, porque cuando es por teclado creo que ya uno ya debe de poner la variable de colocar el lado que va a tener, el lado que tiene de manera manual Y ahora el ahora cuadrado. vamos a hacer eso, es el ejercicio 2. En el ejercicio 2 te pide calcular el perímetro, pero vamos a calcular el área y el perímetro. O sea, vamos a calcular los dos directamente. Que no es mucho cambio el que vamos a hacer. O sea, acá definimos una variable en más, no inicializamos con nada. Una variable de tipo entero que va a ser el lado. Seguimos trabajando con el cuadrado. Y ahora necesitamos leer el lado del cuadrado. Y ese lado vamos a leer por teclado. Entonces, ¿cómo hacemos para leer por teclado? Hacemos un scanf. Scanf no contiene mensajes. Ojo con eso. Entonces ponemos nuestro modificador de acceso dentro de las dobles comillas. Tienen que atender más que esto siempre tiene que ser doble comilla. Esto también. Si es comilla simple no les va a funcionar. Y ahora tenemos que poner ampersand, el nombre de nuestra variable. Pueden investigar un poco más si quieren sobre esto, básicamente para entrar a la posición de memoria de esa variable, pero como les dije, vamos a ver más a detalle más adelante. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para leer un dato por teclado. Acá podemos ponerle arriba un mensaje que diga, por ejemplo, ingrese el lado del cuadrado. Dos puntos. Acá no le pongo barra n porque yo quiero que el scanf se quede al lado cuando ejecuto. A ver, a lo que me refiero. Vieron que acá ya me tira el mensaje de ingrese el lado del cuadrado. Yo le ingreso 5, por ejemplo, y me dice el área del cuadrado es 25. Tienen que dar enter más, por si acaso, después de escribir la variable. Bueno, Nosotros este es el listado que yo había presentado, pero este le listado. ponemos, por ejemplo, que el lado del cuadrado es 4. Nos dice que el lado del cuadrado es 16. Pero yo nunca hubiera pasado. Ahora Ese- vamos a ese no calcular lo el metió perímetro Rubén. también. Ese que pasaste a. ¿Cómo calculamos el perímetro? Bueno, Se puede hacer lado por 4 o lado sumando los lados 4 veces. O sea, de las dos maneras son los métodos, o sea, se pueden usar para poder hallar el yo lo perímetro. que La suma de los quiero. 4 lados o la multiplicación de un lado Solamente seleccionar por 4. este y el de Caco Sí, me evita pedir de básicamente tradición el perímetro es de difícil. una figura es Ahora, todo, vas a hacer bueno, todo. todas las líneas exteriores que hay. Entonces, vamos a hacer directamente el lado por 4. No, esa es la 4 por caja 4 oro, Isas. kilómetros. Lorenzo Benítez. Y acá le Eso agregamos no- otra ese- impresión. Hay que hacer todo el retiro. Sí, sí, no, y eso todito ya. Ya Yo el no se había perímetro considerado por del 22 millones por cuadrado este. Porque es ahora vamos a hacer por separado esa extracción de ahorro. VGD. Pero eso ya nosotros con caja no ya manejamos. ¿Te parece? Pero Este es de caja de ahorro, se Terminé refirió ya. todo a Si está aporte y entendiendo hasta acá, aporte, nadie aporte nos a está devolver. perdiendo. Este es Benítez. Este. Sí, profe, solo que yo para mi perímetro le hice altura más base más altura más base. No sé si está en esa fórmula. Y es la misma cosa, solamente que hice mal entonces. tenemos que tener en cuenta las propiedades de un cuadrado. Nosotros lo que queríamos No hacer sé qué ya por tanto este llegaron a total. dar geometría plana a ustedes, Pero por pero separado, güey. La caja de ahorro eh, aparte y el aporte normal aparte. un Pero cuadrado nosotros es medio. un tipo especial de El saldo que rectángulo no tiene nomás. que quedar más Entonces no hace cero. falta tener base y altura, porque Profe, la base y la altura son la misma cosa. por si acaso no, ahí Yo copio y pego el número. en el código no te Este falta Este es el el caso de scan Lorenzo que no tiene más en aporte. el último ejercicio. Ese es. Y ahora solicitamos la exclusión y nosotros nos va a decir ya El está. scan. Ya hiciste ya este proceso, entonces Sí, ahí ¿cuál es cuál? apartaba, scanf quiero decir. Pero este juego ya está también, Para pero que El de otro acá abajo, en el de abajo.
para calcular el área. Cultivo, Eh, el área se calcula teniendo en cuenta el lado del cuadrado más. René Molina lo que no se puede hacer es Porque al porque vos darle como lleva scanf por alrededor ciento de todo. Este, lado, ayer le estás pidiendo a la persona sí que ingresa también. los lados y Ahora, no automáticamente sé ya si hace la está operación. también ya como... Sí, ¿Sí no me equivoco? exactamente. O sea, nosotros lo que hacemos acá es guardar un dato en una variable. Si nosotros, esto es para poner comentarios. Sí, Sosa. Esto no se Está en la puerta de volver eso. No, la René doble barra. Molinos. Y Si ese le nosotros incluyó acá la... ingresamos por teclado el número 5, Sí, eso como que ya... Profe, disculpa, ¿podría repetir? Es que se me cayó un poco la conexión y no entendí nada. ahora voy a explicar. Está en la puerta de volverse y no rosa Nosotros, cuando hacemos el scan F, guardamos así pues tiene en que lado ser. una Este variable. Sosa. Si nosotros, por ejemplo, ingresamos por teclado Y lo muy el probable número que sí. 5, el lado se Sí, va a quedar cero igual a no. 5 hasta que nosotros cambiemos esto. O sea, esto se Y mantiene hasta esto voy el a hacer final ahora. del programa. Y todo Ese, lo otro, esto lo otro como... ese borde nave lo que está duplicado. Esto no va a cambiar. Entonces nosotros ingresamos una sola vez el lado Este. y ya está nos sirve para duplicado. calcular en el este área y ya mo- nos sirve para acá calcular nosotros el podemos perímetro decir, también. por eso esta planilla uno no tiene que hacer nada. Y en caso de que Hizo aporte. necesitaras Hizo otra aporte y ya variable está. como No, altura, no, base no. o algo así, ahí sí entraría otro La escaneo. primera vez que hicimos, esta fue la Sí, primera que hicimos. ahí podés Leí meter yo otro que scan vos F. hiciste Se transfirió y se congeló Sí, lo es que así. era. Sí, y ahora yo tengo que Así también se pueden hacerle la declarar función variables. para Si es que poder Pero vos me ponen dijiste que coma ese lleva a directamente puerta de acá. volver. este Vamos sí, a tener pero este no. Y ese fue la lado, misma. No, es el mismo. Sí, la misma. Vamos a tener abajo. el Dos lado personas de otro diferentes, cuadrado, no por son. ejemplo. Ah, no, Fernando, Lado acá 2. está. Por eso ordenar ese. Nosotros Ese podemos sí, tener en ese el sí está mismo scan duplicado con F, este. Sí. Ese yo ya no tengo que hacer nada. Ya leer se lo hice. Ordenado ya está. Ahí ambas marcan por lo que ya está. Venir ya está. variables. Ese Benítez lo que es Vamos raro a que ese leer saldo dos haya variables. quedado. Y el de Sosa, acá no está Sosa. Carlos Sosa Ese ya voy a está. hacer ahora. Carlos, este ya O sea, está. hasta Ah, que Este ya está. el programa no Vale. lea las dos variables. Viste como yo pongo 25, presiono Enter Payo, y el programa no continúa porque todavía estamos acá. Seguimos en el scan F porque estamos esperando a que el usuario ingrese la Entonces, lo segunda que vale, variable. esto voy a tener Acá le podemos poner esto no podemos 60. incluirle todavía, porque va a quedar el número en la puerta de volver todavía. Está ahí en el portador. Sí, es por Y ahí. ahí recién Hay sigue que- ejecutando. Está el dinero ahí disponible. Sí, Está ahí, profe, una eso. pregunta. Y esto vos no podés arreglar Al nada. ingresar Con donde dice tocar el lado y lado solo 2, ¿cuál sería la No, diferencia si yo le pongo int o le pongo float? Voy a resolver. Este es activo Y todavía. Este los listado, ¿cuál es lo float, que como expliqué en la clase pasada, son Está puntos en la puerta de números volver? con coma flotante. O sea, un float Este puede ser, listado. por ejemplo, 3,14. Con 3,14 en realidad. ¿A qué se refiere flotantes? Esto bueno era para... Exactamente. Este se transfirió nomás. y este tenía que Números con congelar y coma transferir. flotante son números El decimales. transfirió a no cuenta decimales. de... bueno, no, y este para congelar. Probablemente eso es lo que está también su No aporte ahí. significa nada que sea flotante o sea, no, ¿qué exactamente significa? Nomás quería entenderlo. Y es una forma de llamarles. Se usa más cuando trabajamos con bits. O sea, ya con ceros y unos. Ok. Este no puede mirar. También por el ejemplo, float si- no sirve sé en si el son caso la que misma supongamos forma, tengas trabajando que bien. poder Esto armar es una transferencia calculadora. de... Y como a sabemos cuenta también de la la calculadora tiene las recuperación, no hay opciones de problema. números decimales, como qué sé yo, hallar, supongamos que uno de los problemas que podemos poner es hallar Alejandro el Fidel, pi ahí abajo. de algo, ¿verdad? Como sabemos que 5 es por 3,14 y te tiene que dar decimal. Si usas con int no te va a dar decimal porque te da un número entero. Pero en el caso de los float se usa así para esas clases de problemas, ¿verdad? Exactamente. Lo que Pero es hermano, lo que uno le explica, pues ya. cuando nosotros vayamos a tener un problema, Realmente, realmente, ese no puede ser, no el puede, problema tiene que especificar los no puede tipos de hacer datos que ese vamos a cambio de usar. usuario, no puede hacer Joana nomás. Nos tiene que, el Ah, no, programa pero ya realmente Antonio nos no tiene dice que nada. decir, No, ese no, es transferencia nomás. este dato va a ir desde 1109, 0 hasta 100, solamente números enteros. lo que hice fue transferir de cartera. Cartera también. Entonces la única diferencia entre el float y el int es que el Pasar int de lee programa de solamente números recuperación enteros para y el patrón float mensual, números ese. enteros y decimales, ¿verdad? Todo ese pasó nomás este Exactamente. grupo. Este Bueno, nomás lo que Si puede nosotros, ser por que... ejemplo, definimos todo. este Y este 3,14 Aldo como Daniel int, Rivas, va a leer solamente el 3. Pero si definimos como float, va a leer el 3 y va a leer lo que está después de la coma también. O sea, Pasó es la la única recuperación, diferencia. no, pero acá Dale, tengo profe. yo ahora para excluirle. ahora sí. Voy a poner acá como comentario. Sí, este ahora le voy a excluir. Bueno,
¿Se entendió todo? Nadie se perdió. No tengo nada, solamente pasó cartera. Sí. Bueno, genial. Yo también, pasó cartera no. Seguimos con el siguiente ejercicio entonces. Este sí lo habré excluido yo. ¿Cuál era el siguiente? No me acuerdo si el siguiente era el de la edad de Sí, tu yo madre tengo o el excluido. de... Esta es una puerta de doble. La puerta de volver también. Pero, Creo que era el del salón personalizado, si no me equivoco. ¿qué pasó? Era el de dos sumas. No, El de sumar dos, no. sumar dos números ingresados por Parito, teclado. este Que ahora yo sé lo cuál voy a Ah, ok. excluir. es. Ese. Esto es básicamente la misma Yo ya cosa sé que cuál es pero París. vamos a Esto crear es una lo que voy a versión ver. nueva. Ese es lo que si vos me arreglas ese ya, hoy ya no te hablo, me dice. Ah, bueno. Ese me arreglas El y ese programa ya de IO.h. Ah, Lorenzo, David, venite de acá. Para los que me Lorenzo está ahí. preguntaron cómo se cambia el idioma, Sí. Y entramos acuerdo de acá 2 en millones 25. herramientas, No, pero ese es su opciones ahorro. bueno, voy a poner en inglés porque creo que Y le voy la a excluir mayoría otra vez. tiene Lorenzo David Benítez. Seguía voy a hacer. en Ya excluí 2 inglés. veces. Vaya, pues. O sea, los que Y tuvieron entonces ya problemas tenían en puedo. inglés. Vas a ayudar a puerta de volver. Entonces, yo termino este listado, voy a poder usar la puerta de volver. Ahí va, en ese se va a ir De Benítez. este listado. Benítez se va a ir también ahí. Bueno, Sí. para los que tienen en inglés y quieren cambiar a español, Borden tienen nada que y Carlos irse Gustavo, a lo que ya esta está. pestañita Sí, de está en la arriba, puerta de o sea, volver. esta línea, Perfecto, ya sé Sí, cuál es. esto ya Y acá había dice solución tools. anterior, ¿no? entran ahí y se van a donde dice Environment Bueno, gracias. Options. Entran ahí y ahí pueden cambiar. Ahí pueden cambiar todo lo que quieran realmente. Ahí ya pueden jugar ustedes como quieran. Yo voy a poner otra vez en castellano. Y continuamos. Ahora hacemos nuestra función principal. Ponemos el return 0. Y bueno, ¿Te puedo anular? tenemos que definir primero dos variables que vamos a leer por teclado. El crédito. Entonces ya- definimos nuestras dos variables. ya se Vamos efectivizó. a ponerle el nombre La A figura se y está. B. Son dos variables de tipo entero. Ahora, Acá todavía no terminó el procedimiento. vamos a poner un mensaje que le diga Dale. ingrese los números. Y ahora es donde nosotros vamos a leer. Ponemos la función scanf, porcentaje de, para poder leer los dos números en la misma línea ya. Y acá hacemos la lectura. Ampersand A y ampersand B. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta una variable que sea suma, que va a guardar la suma entre A y B. ¿No? Ya habíamos visto, solamente le agregamos ingresar por teclado. Y ahora le ponemos el mensaje de salida. Vamos a poner la suma entre porcentaje de y porcentaje de es porcentaje de. Vamos a poner así. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poner en estos lugares? Vamos a poner A, B y suma. Entonces, voy a guardar esto. Voy a poner archivo.c, ejercicio, suma. En estos lugares lo que nosotros estamos poniendo es, acá ponemos A, por orden de llegada básicamente, acá ponemos B, y acá ponemos suma. Entonces si esto compilamos y ejecutamos, nos va a pedir ingresar dos números. Acá podemos poner directamente así, 7 espacio 3. Le damos enter, me dice la suma entre 7 y 3 es 10. Entonces esto ya lee todo en una línea y no hace falta poner otro scanf. Yo hice así, pero solo que separado le puse seleccionar el primer número, después el segundo y después el de la suma.
No hay problema con eso. Yo solamente les muestro otros caminos también de cómo se pueden resolver los problemas. Profe, una pregunta. Vos pusiste en tu, cuando diste la variable de suma es igual a más b con lo que sería INT. Pero también yo me llegué a dar cuenta que se puede hacer sin la INT y sin a la hora de imprimir colocar también lo que sería el A y B, sino directamente suma es igual a más b y solamente colocar en el último código para que dé la suma directa. ¿Influye o no lo que sería la INT o de por sí nomás cuando voy a asignar una variable de suma A más B ya directamente también realiza el proceso? Puedes hacer también de esa manera. Para lo que no entendieron, lo que dice el compañero es no tener esta línea, básicamente, y poner acá directamente A más B. Esto también está bien, también es correcto. Solamente hice esto para que sea más visible y más fácil de entender. Muchas veces es solamente buena práctica poner así para que el código sea un poco más leíble, pero eso depende también, porque cada variable que nosotros definimos ocupa memoria. Entonces es medio ineficiente. Lo que ahí se hizo fue eliminar una variable, profe. Sí, básicamente lo que se hizo fue eliminar esta variable que estaba acá. Ya teníamos una variable así, un suma igual a A más B. Esto es lo que teníamos acá. Entonces nosotros eliminamos esto, sacamos de acá y directamente en la impresión lo que ponemos es A más B. Esto va a dar el mismo resultado, va a dar exactamente lo mismo. Ahora vamos a compilar y ejecutar. Si ponemos 7 y 3, la suma entre 7 y 3 es 10. ¿Vieron cómo esta línea está exactamente igual a como hicimos hace rato? No influye en nada tener Hola. una variable extra para poner suma. Yo lo que Por, hice a la hora de sumar, ¿Cuánto? adelante. Aquí pago. bueno, no, por lo que veo, profe, no hace falta entonces Por inicializar, ahora enviando el o sea, código. darle valor al inicializar la variable porque vi Bien. que inicializaste A y B y no le pusiste valor. Entonces supongo que Dígame el pique al voy a ver, pero inicializar para ya hacerlo igual a nosotros. cero o cómo es eso. No, al inicializar no está igualado a cero. Hay que atender eso. Nosotros, al declarar variables, solamente estamos... Es que el tema de C es un poco complejo, así que si se pierden, atájenme y vuelvo a explicar. Lo que nosotros hacemos cuando... Bueno, espérenme 2 segundos, voy a conectar mi pizarra para poder explicar esto mejor. Ahí, creo que se ve bien. Bueno, supongamos que nosotros tenemos algo así. O sea, tenemos que hacer un poquito más lindo. Supongamos que todo este rectángulo es toda la memoria que nosotros tenemos, ¿verdad? Estos son espacios de memoria, ¿verdad? Cada cuadradito vale, no sé, X nomás vamos a poner. Cuando nosotros inicializamos, cuando nosotros hacemos esto, int a, 2 puntos,
Lo que nosotros hacemos es decirle a nuestra máquina, reservame esta cantidad de memoria para una variable. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es reservar en el sistema cierto espacio que se va a usar solamente para esta variable A. Voy a hacer en otro color para que se vea. Nosotros reservamos esto con un tamaño de tipo entero. En muchos lugares dice que el entero vale 2 bytes, en otros dice que 4. Yo me quedo con el 4. Entonces nosotros reservamos este cuadradito de 4 bytes para esta variable. Entonces este espacio siempre va a estar reservado solamente para la variable A. Entonces cuando nosotros inicializamos así, nosotros no estamos inicializando A igual a 0. Ahí sí recién tenemos un valor 0 acá. Pero cuando nosotros dejamos así directamente, les voy a mostrar qué es lo que pasa si nosotros... Miren, acá yo estoy inicializando, o sea, estoy declarando una variable, no estoy inicializando. Es int A. Si yo hago un printf, solamente lo que es A, voy a guardar acá. Si esto yo compilo, bueno, esto es por el deb C++ realmente, pero si ustedes hacen, si ustedes compilan manualmente, esto les va a imprimir la posición de memoria de esta variable A. Esto, el deb C++ es muy amigable nomás, entonces no les muestra realmente lo que hay detrás, pero Solo por ser dev, entonces muestra 0, pero al final no es 0. sí, al final no es 0. Les debería de imprimir la posición de memoria. Supónganse que esta es una posición de memoria 0000, acá es 0001, acá es 0010. Si ustedes declaran otra variable acá que sea int b, por ejemplo, esto se va a guardar acá. Y si ustedes hacen un print, esto les debería de imprimir 0001. Obviamente no es así nomás, es mucho más largo el número. Y están en números normales, no están binarios. Pero es básicamente eso lo que está pasando. Esto probablemente, yo no usé más mucho de C++, pero si ustedes quieren hacer, por ejemplo, algo así, A igual a A más 1, ¿se acuerdan que les dije que esto era para aumentar la variable A en 1? Aunque acá no está inicializado. Si nosotros acá compilamos y ejecutamos, acá sí hace directamente A igual a 1, porque deb C++ inicializa directamente, es por el compilador que usamos. Pero no es muy bueno hacer esto. Voy a abrir mi CMD y les voy a mostrar lo que pasa si es que no hagan caso a lo que hago acá. Solamente para mostrarles. ¿Vieron cómo acá me imprimió cualquier cosa? Este es el mismo programa. El mismo programa que yo estoy ejecutando acá. ¿Vieron que acá imprime 1? Acá imprime cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque este compilador, o sea, si ustedes compilan manualmente, nadie les está inicializando ninguna variable. Por eso no es muy buena práctica dejar así nomás, si es que van a usar la variable con aumento. Si es que van a leer la variable, sí pueden dejar así nomás. Pregunto, ¿nadie
Nadie se está perdiendo, se entendió todo lo que Y expliqué hasta tranquilízate ahora. nomás, amor, el error ya está. Sí, profe. Todo cualquiera No se entendí, gracias, equivoca. A profe. mí me pone más nervioso otra vez que vos te pongas nerviosa. Tranquilízate nomás, plata nomás. Tranquilízate, Bueno, porque a mí me pone nervioso más que vos te pongas y era nerviosa básicamente y eso. Esto es no da un gusto paréntesis así. nomás para explicar qué es lo que pasa con Tranquilízate las nomás, ya variables. pasó, ya solicité ya el pedido de anulación. Y si tiene solución, soluciona y si no, Bueno, paciencia. em, Sí, pasa nomás luego. A todos los el cajeros siguiente que le pasa eso, ejercicio, no es a vos si nomás. me recuerdan cuál era. Encima vos tenés no solamente tener la caja, ahí tenés 1000 kilómetros en tu cabeza. El saludo, profe. Tranquilízate. Bueno, lo del saludo sí es un poquito más complejo porque no vimos cadenas, pero les voy a mostrar cómo declarar cadenas ya, eso de paso. Bueno, ¿se acuerdan que teníamos varios tipos de datos? Tenemos el tipo char, que es un carácter, y una cadena en sí es simplemente una lista de muchos caracteres. Entonces, no vamos a ingresar por teclado, porque ahí tengo que explicar otras cosas primero y no les quiero sobrecargar de información, pero vamos a poner directamente acá el dato. Nosotros para declarar una cadena primero necesitamos declarar el tipo de dato que va a ser char y el nombre de la variable. Le vamos a poner nombre nomás. Pero ¿qué pasa? Ya les dije que una cadena es una lista de muchos caracteres. Entonces nosotros tenemos que declarar esta variable como lista. Y eso hacemos abriendo y cerrando corchetes. Y después ya podemos cargar directamente la cadena. Acá por ejemplo le voy a poner mi nombre, Fabricio. Y esto ya carga en esta variable el dato de Fabricio. Entonces para imprimir esto, lo que pongo es decía un saludo personalizado, no. Le vamos a poner buenos días, coma. Y para imprimir una cadena usamos el modificador de acceso porcentaje S. Creo que eso no había puesto nomás. Lo voy a poner ahora. No era C, profe. C es para caracteres. Ah, Voy a poner entre paréntesis justamente lista de caracteres. Nosotros usamos porcentaje C, por eso les dije que es importante las dobles comillas, que no tienen que ser comillas simples. Les voy a mostrar también por qué. Voy a guardar acá ejercicio nombre. Bueno, hasta acá todo bien. Imprimimos lo que sería un saludo especial. Le vamos a poner un signo de interrogación al final. Si ejecutamos esto, me dice buenos días Fabricio. Profe, yo hice por teclado, no sé si igual. Igual nomás, no hay problema con eso. Los que hicieron por teclado, no hay ningún drama. Pero los que no pueden hacer por teclado, porque hay que explicar también lo que es listas y demás cosas antes de poder explicar cadenas, está bien igual, se les va a calificar de la misma manera. Entonces, ¿por qué es importante usar doble comilla para las cadenas? Porque las comillas simples nosotros dejamos para caracteres. Si nosotros acá ponemos, por ejemplo, una variable de tipo char, que es carácter, solamente variable así, una variable más. Esta vez no le ponemos los corchetes. Nosotros declaramos acá, por ejemplo, A. Acá estamos utilizando un solo carácter, entonces no le ponemos comillas dobles. Si nosotros acá le ponemos comillas dobles, que probablemente este compilador no haga nada,
acá sí, nos marca luego ya que, ¿vieron que nos marca en rojo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos comillas dobles, estamos diciendo que esto es una cadena, que ya es una cadena larga de más de un carácter. En cambio, si nosotros usamos comillas simples, estamos diciendo, no, yo acá necesito guardar O un va a solo tener tiempo carácter. de llamar a Si ahora Documenta compilamos, ejecutamos, compila normal. para decirle Y que acá enviaste un sí correo de usamos, anulación porque no están respondiendo, suelen responder enseguida. Y avísame si vas a poder, si no, porcentaje llamo C. yo. Para los caracteres, sí se usa porcentaje C. Para las cadenas se usa porcentaje S. Esa es la única diferencia. ¿Vieron? ¿Se está entendiendo todo? Sí, profe. Bueno, genial. ¿Vieron que acá, por ejemplo, yo me olvidé de poner el return 0? Pero el programa igual ejecutó tranquilamente. Eso es porque el compilador ya nos pone directamente si es que nosotros nos olvidamos. Pero siempre es buena práctica. Ahora nos faltaría el último ejercicio, ¿verdad? Que sería el de calcular la edad de la madre. Sí. Bueno, hay dos formas de hacer esto. La forma muy compleja, que trabajamos con fechas, o la forma fácil. Por ahora vamos a conformarnos con trabajar directamente con las edades. Y lo que podemos hacer acá es, por ejemplo, definir dos variables. Edad hijo, coma, edad madre. Estas variables lo que van a hacer es almacenar la edad actual del hijo y la edad actual de la madre. Entonces, para que nosotros podamos saber cuántos años tenía mi mamá cuando yo nací, lo único que vamos a hacer es restar la edad de la madre menos la edad del hijo. Si yo, por ejemplo, ahora tengo 9 años y mi mamá tiene 39, ¿cuántos años tenía mi mamá cuando yo nací? ¿Cuánto es 39 menos 9? 30. Exactamente. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Primero, vamos a leer la edad de la madre, podemos leer primero. Acá le hacemos un scan F. Tenemos ampersand, edad, madre. Voy a guardar ya esto. Creo que guardé mal esto. Bueno, acá leemos la edad de la madre. Y esto ya se almacena en esta variable. Y acá abajo podemos leer la edad del hijo. Ingrese la edad actual del hijo. Acá ya están guardando edad madre, o sea, las variables, los datos que nosotros vamos a cargar se van a guardar en edad madre y en edad hijo. Y al final ponemos un mensaje. La edad de la madre cuando nació el hijo es... ¿Y qué es lo que vamos a poner acá? Es
¿Cuál es la operación que dijimos que íbamos a hacer? Edad hijo menos edad madre. Al Ahí revés. vamos a tener un problema. Porque ahí nos va a salir un número negativo. Entonces al La edad revés. de la, Ya, la edad de la madre. La edad de la ¿Cómo puedo madre menos proveer la del algo? hijo. Una hora de pago que ya probé. Todavía no se confirmó, ahí ¿Qué querés hacer? básicamente ya pero yo ya probé en calcularía instancias gerencia. ¿Qué querés hacer? Quiero rever, todo. quiero rechazar. Entonces, compilamos y ejecutamos. Ingrese la edad actual de su madre, 39. Ingrese la edad actual del hijo, 9. Y no olvidamos el porcentaje. Todavía no se confirmó, Clausos. todavía no está tal la operación completa. Pero por la gerencia ya pasó. Eso sería, profesor, en el caso que vos sepas lo que sería la edad, ¿verdad? Pero en el caso que no sepas, también se puede dar la variable del año actual más del año de nacimiento de tu mamá, menos la edad que tenés ahora, porque muchas veces, pues, también en el caso que uno no se acuerde de qué edad tiene ¿Dónde vamos a entrar para acá? ¿Dónde Eh, vamos? Pago. tu mamá, ¿verdad? O se puede usar su fecha de nacimiento, Entonces, restado lo que sí, sería el año actual y más tu edad, la edad del hijo, y ahí va a dar también un resultado exacto de cuántos años tenía la mamá cuando vos naciste. Sí, profe, Sí. yo así hice. Entonces, Se puede también. Y esa sería la forma compleja de hacer, pero hay muchas cosas que tienen que considerar si van a trabajar con edades, digo, con fechas. Porque uno tiene que validar que la fecha sea no correcta, cancelarse te tienen que vuelven a validar que el saber. año sea bisiesto, tienen que validar que no se pasen por ejemplo, si están en junio no pueden poner 31. ¿y vos Tienen qué que querés validar hacer? ¿Querés rechazar muchísimas eso? cosas y quiero restar fechas rechazar, o sea, volver es a bastante largo. rechazar de la instancia. Sí, Por eso pero no quería- yo hice solamente con los años. Le hice, o sea, no meses ni días, solamente los años. Resté el año actual menos Le dije que me el dejes hacer mi nacimiento, o trabajo. sea, el año de nacimiento de Déjame, mi yo voy a edad. hacer como yo sé, le dije. No sé fechas, no sé días ni meses. Eso sí, Me mezcló todo. Ahorro. Él pero lo de fechas, vamos a hacer ejercicio de fechas, solo que más adelante, porque como les dije es bastante larguito, ¿Te acuerdas del año pasado el listado que hicimos? pero también es Él una me solución muy volvió a válida, pasar un listado directamente con esa restando gente. los años. Pero Este como año. dijeron en el chat, si Pero no te acordás algunos cuántos nomás, años no tiene tu todos. mamá, menos te vas a acordar Y de su ahora me año de pasan nacimiento. otro listado, mezclando otra vez la gente del primer listado, del Entonces, segundo listado. ya y ponemos del- otra vez ¿Por 39, qué no apartan? ¿Por qué no pasan Por una la vez edad de la nomás? madre cuando nació el hijo es ¿Por qué no 30. pasan una vez? No, para eso es la exclusión, para hacer Y una ahí vez nomás. ¿Y por qué ya Y no? estaría ahora nuestro tres veces tengo que programa. hacer. Y eso le digo porque pasan todo mezclado. Porque ¿Alguna pasan duda todo hasta acá? mezclado, porque no se unifica criterio y ya No, profe, está, le dije. Bueno, genial. No. Y le dije, y déjame hacer mi trabajo. Entonces podemos Déjame, pasar yo voy a a hacer lo que como yo sería sé. la clase de hoy, que va a ser, Porque al va a final, tratar sobre estructuras Como quedaron con lo que vos condicionales. dijiste ¿Se que acuerdan de la no- primera clase que les que había se van a hablado clase? sobre las condiciones que Ah, teníamos? váyase. Que si una se Váyase. cumplía, se Ahora voy ejecutaba a algo y si excluirle. no se cumplía, se ejecutaba otra cosa. Ahora voy a excluirle porque hay Ahora en porque su si no, caso escopeta lo de if y que else. tiene todavía aporte, no Exactamente. tiene más No, aporte. pero vos ya Sí, le ¿verdad? dijiste. No, pero está con el listado del año pasado. Ese primer grupo, ese que yo hice como él pidió. Y ese está todavía. Y Y ese ahora recién tenés que hacer la exclusión. ahora recién ya sé, ahora yo le tengo que poner otra como socio activo, tengo que pasar Entonces, su ¿qué son las aporte, estructuras hacer condicionales? excepción, Son estructuras que nos permiten hacer saltos a un bloque de código u Por eso otro le dije, déjame según hacer determinada mi expresión trabajo. relacional. Eso es, como les había mostrado en la clase pasada, Déjame nomás a mí las hacer mi trabajo operaciones y condicionales, la de mayor que, menor que, igual. como yo sé, le dije, Eso vamos a usar después me mucho dijo que ahora. lo único que necesita saber es quién es lo que tiene la aporte de devolver. Y le marqué, Eh, ahora tiene este. bueno, Y ahora voy a hacer las este estructuras listado que está condicionales mezclado son otra vez. aquellas que nos Debería permiten ser saltar secuencias o bloques de código Emilia, según determinada condición. el primo de Y tenemos tres tipos de estructuras condicionales: las simples, las dobles y las múltiples. Diego Torres del Valle. Para todos los lenguajes se escribe bueno, casi por igual. ejemplo, yo ya no
Bueno, realmente igual, Ella no le luego, avisaron tampoco de que le iban a con excluir, pequeñas y diferencias. encima tenía tarjeta. Entonces, Y me dijo que una justo ella le condición hizo simple, un voy a pago poner mi y puntero ahora le vaya a láser. mostrar a ver si va a hacer. Una Antes de que condición simple vos ya sería estás haciendo algo ya, ¿verdad? así. Tendría esta estructura, donde ¿Cuál? tenemos un Y este if, listado. No, abrimos yo paréntesis, preferí tenemos cartera, una no me condición, abrimos No, llaves y está bien, cerramos está bien, llaves, y cartera. dentro de las Que llaves hoy tenemos todo el código que probablemente queremos va a que se cobrar. ejecute si Eso me dice cierta Emilia, que si condición cobra se cumple. ahora, que si él lo cobra, va a ir en el cosito de... ¿Lo van a eso? Creo que alguien No escribió en sé, el chat. yo voy a hacer lo que dice acá. ¿Verdad? Y le dije En breve. yo, Y ¿se 40 puede vamos a negociar tener un eso? Le recargo dije, de para 10 que le minutos. corresponda a ustedes si es que debe pagarle. Bueno, tenemos la condición doble también. Tenemos un if, tenemos una condición, siempre la misma estructura. Abrimos y cerramos llaves, y dentro de las llaves tenemos todo el 21.67. bloque de código que queremos que se ejecute si es que la condición es verdadera. Y después tenemos el else, que es lo que hace el else. Acá tenemos todo el bloque de código que queremos que se ejecute si es que esta condición es falsa. ¿Se entiende hasta acá? Lo que serían las condiciones dobles y simples. Sí, profe. ¿Qué pasa? Así que me Ya dijeron en el se, chat. ya se procesó. ¿Ah? Ya se procesó todo ya cuando. No, será, no. Bueno, Y así que sale cuando está todo procesado. estas serían Entonces, tengo que las irme más estructuras arriba. condicionales. Esto ya sería Estamos de 3, ya son cómo 4. leer nomás en Así como español, te va a entre poner. comillas. Tenemos la condición doble, tenemos un operador condicional. Esto es lo que sí les voy a explicar hoy, Bueno, lo de con operadores 8 de 3. ternarios. ¿Se acuerdan de la Pero clase le hace pasada que algo había eso. un signo de interrogación, dos puntitos? Ahí sale. Eso es lo que voy a explicar también hoy. Voy a explicar cómo se usa, que también es bastante útil en muchos casos Porque ¿dónde para pongo ahorrar desaparece? líneas de código. Pero no hace falta que, si no quieren aprender esto, Check no hay problema. contable, comprobante, Pero check tiene varios, esta estructura. comprobante, check Tenemos una crédito, condición, comprobante, check un banco, signo de interrogación, comprobante, y check tenemos ahorro, después lo que se va comprobante, a check ejecutar. comprobante, Acá, tipo antes de operación, los dos puntitos, creo que acá tenemos dos puntitos, comprobante, for, antes de los dos back. puntitos ¿Qué tipo es? vamos a poner qué es lo que pasa si la condición es verdadera, si esta condición es verdadera. Y después de los dos puntitos, Con fac, qué es lo que vamos a hacer si es que la condición es falsa. Y se lee así. Si la condición se cumple, entonces ocurre lo que está entre los símbolos, signo de interrogación y dos puntitos. Caso contrario, ocurre lo que está después del símbolo de dos puntitos. ¿Se está entendiendo todo? sí, pues, creo que sí. Bueno. Y tenemos la condición múltiple. La condición múltiple ya es cuando tenemos muchas condiciones que queremos ejecutar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema que nos dice, si hiciste menos de 10 puntos, sacaste 1. Si hiciste más de 10 puntos y menos de 20 puntos, sacaste 2. Si hiciste más de 20 puntos y menos de 30 puntos, sacaste 3. Entonces acá tenemos que analizar varias condiciones. Para eso puede servir, por ejemplo, la condición múltiple. Tenemos una condición 1 y dentro de las llaves se va a ejecutar todo el bloque de código que queremos si es que esta condición se cumple. Después hacemos else if con otra condición, abrimos y cerramos llaves y lo mismo. Bloque de código que si la condición 2 se cumple o es verdadera, se ejecuta. Podemos tener hasta n condiciones. No, nadie te dice hasta acá nomás puedes llegar. Infinitas condiciones puedes tener. No es recomendable, obviamente. Si es que es un problema muy sencillo y tenés demasiadas condiciones, ya es porque algo en tu lógica está un poco mal o puedes mejorar, pero se puede. Y al final de todo tenemos un else, que si ninguna de las condiciones se cumple, se va a ejecutar lo que está dentro de este else. Acá hay algo muy importante que aclarar.
nosotros todos estos else if podemos poner nomás también así como else, como if, perdón. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso va a ser súper ineficiente, van a hacer operaciones que no necesitan. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos analizando con if, else if, esa instancia de aprobación de orden de pago. Si entran una de estas condiciones, no el resto ya no se ejecuta. Porque ya se quedó, Si entra, por ejemplo, la condición 2, esto ya no se va a ejecutar, esto ya no se va a ejecutar. Si entra en la primera condición, ya no se va a ejecutar nada de esto, ya no va a analizar más. Va moviendo en cambio, si tenemos if, todo se va a volver a analizar. Y eso sí ocupa bastante tiempo. Entonces, si tienen varias condiciones anidadas, pueden usar directamente else if. Desaparece. Y en 3 y aparece ¿Ninguna pregunta con la condición como múltiple? para procesar otra vez. No, profe. Profe, Sí. ¿y es mejor usar if que else if entonces? ¿O es al revés? No, al revés. Es mejor usar else if si es que forman parte de la misma estructura. Ya, profe, gracias. 2 segundos. WP compro B larga, pago confirmar. Ya volví, disculpen. Dentro ya, ¿verdad? Después tenemos otro tipo de condición múltiple, que es con el switch. Está la lista. ¿Y qué es lo que hace que el dice switch? comprobante pago pendiente. Esta sería su estructura. Y donde yo. Ahí. Lo que pasa acá es que nosotros tenemos una variable. Por ejemplo, tenemos una variable A. Y después tenemos casos. 963. Caso 1, caso 2, caso 3, caso n. Esto es lo mismo que esto. Solamente que dependiendo del problema vas a poder usar uno u otro. O sea, si es que querés hacer más lindo o querés analizar más cosas. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una variable A que vale 10. ¿Quieren retroceder otra vez? Eso podemos meter dentro de un switch. Metemos acá A y ponemos los casos. Case 1, por ejemplo. Esto es lo que va a hacer es analizar. Imprimir orden de pago, Voy a confirmar. escribir porque si no, creo que no se está entendiendo. Antes que ese, ¿cuál es, va? Si nosotros tenemos una variable A que vale 10, por ejemplo, y en el case, acá en este case, este valor 1 es 5, esto lo que hace es preguntar básicamente. 10 es igual a 5, como esto retorna falso, entonces pasa al segundo caso. El caso va a ponerle que sí ya es 10. Como esto va a analizar 10 es igual a 10, esto va a retornar verdadero. Y acá sí se ejecuta el bloque de código que está dentro de ese caso. ¿Y para qué usamos este break? Este es bastante importante en el switch. Lo que es el break les voy a explicar mejor en la clase que viene. Pero en el switch es muy importante esto, porque si no va a seguir analizando todos los casos. Creo que hoy no vamos luego a usar switch, pero en ejercicios más adelante sí ya vamos a necesitar usar. Porque ya va a ser mucho más amigable usar un switch que usar muchos ifs. Y el caso default es como si fuera el else. El default es lo mismo que esto. Si ninguna de las condiciones se cumple, o sea, si es que no entra en ninguno de estos, entonces entra en este. Y acá, por ejemplo, tenemos un comentario que dice es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque el default va a llegar en algún momento y va a salir de acá. ¿En qué tabla? ¿Alguna pregunta, consulta? Un comprobante. No, profe. Con orden de pago. Profe, discúlpame, pero ¿cuál es exactamente la utilidad del comando de switch?
Te sirve, por ejemplo, si vos querés hacer un menú. Suele ser muy útil para por hacer último menús. está el atributo acá. Yo Acá, normalmente uso este, un poco. para eso, porque si vos tenés, No por le da ejemplo, un mensaje que te diga bienvenido a su programa, estas son las opciones que tenés, ¿verdad? Y te dice opción Y ahí 1, puedes rechazar, ¿verdad? No, ahí está bien. Ahí está bien. Gracias, Saúl. realizar Gracias, pedido. gracias. Opción 2, No cancelar pedido. Opción 3, cambiar dirección de pedido. Opción 4, agregar productos a mi pedido. Un ejemplo X. Ahí vos podés guardar la opción en una variable que se llame opción, justamente. Por ejemplo, puede tener cualquier nombre. Y lo que haces es hacer un switch, metes esa variable opción dentro del switch. Voy a mostrar acá. Esa variable opción metes acá, en esta parte, y acá vas analizando. ¿Y qué era la opción 1? La opción 1 era realizar pedido. Voy a borrar esto. La opción 1 era realizar pedido. Entonces, si opción es igual a 1, vos acá entras y realizas tu pedido, ¿verdad? La opción 2 era cancelar pedido, creo. No me acuerdo qué dije. La opción 3, cambiar dirección del pedido. Y así puedes tener varios casos. Una pregunta, Sí. profesor. Esa que pusiste, la case valor n, ¿qué sería? O en vez de poner 3 pusiste la n nomás. Esto quiere decir que podés tener n casos. O sea, no es. Te dicen más que los casos pueden tener infinitos valores. O sea, vos puedes tener case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 500 si querés. Una persona que no, O sea, puedes tener. Básicamente no hay límite. Exactamente. O sea que cuando yo quiero dar mucho más valores, al final de por sí tengo que poner igual case valor n. Al terminar, supongamos de 10 valores voy a agregar. Y tiene que ir con el código también case valor n ahí al final, ¿verdad? No, no tiene que ir valor n. O sea, Lo malo como la un acto n de caridad, en vamos. este caso Acto representa de nomás derecho sin que pensarlo. es un valor no No te definido, es un preocupes. valor infinito. Sí, amigo. Yo lo veía feliz. Nosotros, por ejemplo, bueno, Leemos porque suponete sé. que tenemos un menú Mucho con tres salud, opciones, mucho opción 1, opción 2, bienestar, eso es lo opción más 3, ¿verdad? importante, mucha familia Y querés todo, analizar esas opciones en este sin switch, mugre, entonces sí. acá va a ser No valor te preocupes. 3 nomás. O Estoy sea, la este carne de valor, la de hecho no se Yo pone, vos estoy pones desesperado de directamente el trabajo, número hacía 3, mucho trabajo más, pero cuestión de plata le no pones el número estoy más 2, tan desesperado porque ya 2 está puntos, encaminado, ya cobré ya mi rubro, le pones el después se va a número 1, subir sí o 2 sí, puntos. y tenemos una buena Entonces vos comisión, analizás y acá, vamos a poder case, surtir más nuestro donde la almacén, variable y vale sí, muchas 1, cosas positivas no tenemos. se cumple eso, Por si estas es que se cosas es cumple, entra normal, acá y normal, a ejecuta todo el esto, mundo le pasa, todo lo de acá. a todo el mundo. Y si te va a poner nervioso por cada error que cometes, me gusta que usar los errores para Case aprender 2, de esos si errores, es no que para la caer en variable vale nervios. 2, entra y se ejecuta todo esto. Tirarle profundo 3 veces Case 3, o sea, o donde la tirando variable donde vale puedas, ya que 3, no puedes tirar profundo. si es que se cumple, Y entra y seguí el día, ejecuta todo seguí esto. el día, seguimos. Profe, y para terminar entonces pones break o si querés nomás es eso. ¿Tienes solución? Ya está, compa, Podés no solucionado para que poner, vos hagas lo que pero quieras hacer. Que te lleven tu sí escritorio para que es vos estés ahí, sigas altamente trabajando recomendable. ya. Lo pongas nomás. Profe, y si no pones, ¿cómo vas a ver el programa para salir del Switch? Y en algún momento va a salir. Ese es el tema. En algún momento van a terminar los casos, porque suponete que bueno, acá tenemos 3 casos, y en algún momento van a terminar esos casos, porque no es infinito. Y
se cumplen los tres casos. Y sale nomás directamente, no ejecuta nada, básicamente. No vuelve a repetir. Señor, No, este esto no de es, cartera que esto no es acompañé, que para transferencia, ese me dijiste loop. que le ponga toda Esto no ayuda. es, no me acuerdo cómo se decía loop en español. Bueno, señor. Un ciclo. Esto no es un ciclo, esto es solamente Bueno, analizar señor. cierta condición. Bueno, señor. Bueno, Entiendo. Y supongamos, profesor, una pregunta. En el caso que supongamos que en el valor 1 yo coloque que A, o sea, vamos a suponerle que voy a colocar de números, que A es igual, o sea, A es mayor que 10 y en el otro coloco que 10 es mayor que 20. Y si en esos dos que son, que es algo, ¿verdad?, ilógico porque 10 no es mayor que 20 ni A es mayor que 5, ¿cómo terminaría así el problema? De hecho que acá no se usan luego condiciones, se usan casos nomás para analizar. Y les voy a mostrar en código, ¿sí? Les voy a mostrar en código esto porque es medio... No, voy a cerrarnos todo. Bueno, vamos a declarar una variable que se llame opción más, que va a ser igual a 3, perdón. Y si nosotros tenemos acá el switch, abrimos y cerramos llaves, como estaba acá, abrimos, cerramos llaves, y acá tenemos los case, los casos. Dentro del paréntesis del switch, nosotros analizamos, o sea, nosotros ponemos la variable que vamos a analizar. Ponemos opción, porque esto es lo que vamos a analizar. Y en el case, ¿qué ponemos? Ponemos directamente un número, un carácter o algo parecido. Entonces, case 1, por ejemplo, vamos a poner un mensaje nomás. El valor es igual a 1. Y después el break. Después tenemos case 2. Le ponemos otro mensaje. El valor es igual a 2. Profe, ¿el break para qué servía? El break es si entra en un caso, sale directamente nomás ya. Ya no ejecuta el resto. Porque si no le pones el switch lo que va a hacer es seguir analizando todos los casos que tenés abajo. Y si tenés, por ejemplo, un menú con 10 opciones y ya entró en la opción 2 y no le pusiste va a seguir analizando el resto de los casos. Sale, profe. O sea, directamente lo que hace es romper nomás todo y salir directamente. No sé si entendieron, perdón. Sí. Yo sí. Sí, bro. Bueno, voy a explicar todo esto del switch y tenemos nuestro receso un ratito. Vemos el case 3. Le vamos a poner el valor es igual a 3. Un barra. Le ponemos un break. Y después teníamos un caso de default. El caso de default es opcional. Pero el caso de default es si es que ninguna de estas condiciones se cumplen. No entró en ningún caso. Bueno, esto sería en clase 2. Ahí no se le pone el return 0. Ah, no, ahí está. Está abajo. Ya. Entonces, vamos a compilar y ejecutar. Y vieron cómo acá me dice el valor es igual a 3. ¿Por qué? Porque nosotros estamos analizando esto. Estamos analizando la variable opción. Y preguntamos, en el caso de que opción sea igual a 1, vamos a imprimir que el valor es igual a 1.
En el caso de que opción sea igual a 2, vamos a imprimir que el valor es igual a 2. En el caso de que opción sea igual a 3, vamos a imprimir que el valor es igual a 3. Y en el caso de que no sea ninguno de estos valores, vamos a imprimir que no entró en ningún caso. Vamos a hacer la prueba. Vamos a poner 4. Ponemos 4. Vieron, acá no va a entrar en ninguna de estos casos. Y vieron cómo ya me ejecutó directamente, que no entró en ningún caso. Y así es como funciona el switch. Vieron que va a ser muy útil, por ejemplo, para menú. O sea, para un menú de opciones. Tenemos varias opciones. Tenemos caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Y así sucesivamente. O sea, profe, que esto se puede usar como tipo como un menú de ruta para que supongamos que el uno me redirija a lo que sería el home, la opción 2 para que me redirija a lo que sería o sea, si le asignas una área de contactos o cosas así. Y si no eliges ninguno, que la acción sea exit, ¿verdad? Sí, puede ser algo parecido a eso. Qué fachero. Bueno, Y una volviendo pregunta, entonces hasta acá. una pregunta. Justamente eso, no es necesario el último break. Le estoy respondiendo a Axel, ese último break no es tan necesario, pero es solamente buena práctica. Tipo, hay gente que tiene tics, ¿verdad? De que todo tiene que quedar muy ordenado, entonces yo, por ejemplo, le pongo nomás otra vez. Pascual, ¿qué me ibas a preguntar? Sí, sí, es que podemos poner nosotros, hacer el programa para que el usuario elija la opción en vez de colocar directamente la opción, así como Sí, hicimos la tarea. sí, así como hicimos la tarea. Solamente que yo ahora puse así para que sea más rápido, ¿verdad? Para explicar mejor. Y sería la misma función que la que hicimos en la tarea, ¿verdad? Sí, exactamente. Dice el profe, si dos de los casos coinciden con la variable y no pones break, ¿ejecuta los dos casos? Sí. Vamos a probar. Vamos a justamente hacer eso. Vamos a leer por teclado. Printf ingrese una opción. Al F, vamos a leer la variable opción. Por ejemplo, acá otro caso 2. Y acá no le vamos a poner break. Ejecutamos y acá nos tira directamente un error por el switch. Pensé que este compilador no iba a tirar error, pero sí nos tira. No podemos tener casos duplicados luego en sí. O sea, no podemos tener dos cosas diferentes para un mismo caso. Tipo, si ya tenés ese caso, ¿para qué necesitas otro? Directamente te tira el error de que no tenés que tener casos duplicados. O sea, ustedes no van a ver que se está ejecutando el resto si es que no ponen el break, pero sí se va a seguir ejecutando. Y eso va a consumir bastante tiempo. O sea, no va a ser hija de 1050 horas, ¿verdad? Pero sí consume. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer la prueba por teclado. Vamos a ingresar una opción. La opción 2, por ejemplo, el valor es igual a 2. Ya nos dijo ya. Y volvemos a ejecutar. Ingresamos 1. Nos dice el valor es igual a 1. Ese es el funcionamiento del switch. Y si ingresamos dos valores, no podés analizar dos valores en un mismo switch. ¿Sí? Profe, ese error que recién te dio cada que yo quiero ejecutar me salta, así que debo hacer.
¿Cuál sería el error? El error que haces Voy a hacer de vuelta el error. Lo que hice fue... Eso es más grande. No, lo Bueno, que hice realmente fue me sacar todo su dice, ahorro y poner en su aporte. Valor duplicado, o sea, caso Ese de es valor de Kawami. duplicado. Esa aplicación es una Entonces, sí transferencia de es cartera. Pero el mismo, el de exactamente. Profesor, y en Señor, caso de que, por ejemplo, no elija la opción correcta, ¿Qué querés debería hacer? aparecer un mensaje que diga, en él plan, tenía un compromiso. que inténtalo nuevamente o algo así, porque ves que hay tres opciones. Y como no hay un 4, o sea, puse accidentalmente un 4 y me debería aparecer un mensaje. Ese es el default, ¿verdad? Sí, ese va a ser el default. Ah, dale, profe, gracias. Él no va a hacer. Está bien. Sí, acá. Vamos a mirar más a detalle después el error que te tiran. Escriben por WhatsApp cuando termine la clase y vamos a mirar. ¿Sí? Profe, si No quiero sé. analizar, o sea, si en este caso no te deja analizar con un switch, lo que sería dos variables iguales, ¿verdad? Te tira el error. Pero en el caso que yo en la misma, o sea, en la misma línea de código abra dos switch y ahí trate de colocar que para que analice, qué sé yo, la o sea, lo que se usa ahí, la INT, analice switch y después las comillas switch o cosas así, ahí sí va a analizar lo que sería los tipos de variables, ¿verdad? Así me decís los dos switch en la misma línea. Sí, o sea, sería abajo de todo ese primer problema. Sí, me imagino. O sea, sí, básicamente. Sí. Ahí sí vas a poder analizar dos variables. Porque vas a tener dos switches diferentes. El dejo de transferencia de cartera. En ese caso sí se cumple entonces la condición de que sí se puede analizar. Vamos a suponerles que esté todo de nuevo, o sea, la misma cosa en esa variable también, ¿verdad? Ya una repetición, vamos a decirle de todo. Ella es la que se recupera más. No sé para qué querrías hacer esto, ¿verdad? Sí. Y yo hago como el metido. Podés hacerlo. Que él se encargue después. ¿Para qué? Porque a mi gobierno es Justino, La verdad dice las cosas. no sabía. Esas son cosas administrativas. Y se puede meter un switch Puedo dentro resolver esa de si es que case one se... Y yo sí le digo, pero si no quiere hablar con él. Pero digo, yo no estoy por resolver nada. Sí. Y nunca probé hacer eso, la verdad. ¿Qué pasó ese? Nunca tuve la necesidad de... No le veo, man. Por ejemplo, y está por ahí. Menú, ¿cómo decís? Por ejemplo, querés pedir, qué sé yo, un helado. Caso 1 es helado, caso 2 es una bebida, caso 3 es... En caso de que pongas en el 1 helado y querés elegir el sabor. Alfredo para que yo lo que quiero tratar es que la gente para que yo pueda con todo. Que se gestione el sol. Ese tema de Fotafleisma, por ejemplo, ya les mostré, ya como pedirse lisoténico, toner, cómo cambiar, entonces ella no ya que ya pero no, lo que hacía era que dejé que le hablen a Saúl o a Vero y ver eso me llamaba Rami. Ellos que ya no se acuerdan de muchas cosas así que son Vamos a poner un cálculo no operativo, es propio de Copafi. Entonces ellos ya no se acuerdan más. Entonces ¿te respondimos a ya? Sí. Yo, profesor, o sea, te pregunté eso de los dos switches en el caso de que yo quiera redireccionar de un menú a otro tipo de menú. Eso no es Sí, se va a poder usar eso o se usa otro método. Eso no quiero. Podés también pasar más tiempo. Bueno, acá por ejemplo, opción 1. Y el de equipado, sí, no, el de equipado ya. Esa vuelta la opción 1 me dice sobre pepilla. Entonces, sí se puede, no hay ningún problema con eso. Y me dieron el número ahora de una persona que ese día lo que sí es que cuando veamos el tema de funciones, como para hacer la integración, vamos a. Ese ya. Lo que yo hacía normalmente es tener funciones para cada caso. Hay más. Y en cada caso llamaba directamente a esa función porque entonces, vieron que así es medio que un poco ese ya está encaminado, ya ileíble. Ahora ya tengo ya los mirás acá, tenés otro switch, después adentro tenés otro switch, adentro tenés otro otra vez. Es muy complicado de leer eso, ¿verdad? Y le dijo, entonces, cuando veamos el tema de funciones, voy a mostrar cómo hacer un menú.
Y puso, Ya, le preguntó a no sé Mina, Pero ¿vos ahora vamos a sabes todo lo que tenés? dejar como estaba Le hace rato. dijo Mina. Y le dijo, y sinceramente, Mina, te voy a decir, yo tengo gente que se Gracias. encarga de saber qué es Bueno, lo que no yo sé qué les parece si quieren tener un Yo recreo no de sé, no 10 sé más minutos. esa parte. Después volvemos. Tengo gente que se dedica a hacer eso. Sí, pero está bien. Sí. Ah, Dale, nos vemos a las sí. 10:10. El resultado no Y es en síntesis no le calienta, ¿no? Sí, me No le calienta. y esa completa. Sí. Y ahora, Punto Farma era. Ya es, Confirmé eso porque ahora Punto Farma tiene publicidad en Monte Carlo, en la 970, en La Nación, y Entonces, vamos más rápido, vamos a hacer negocio. sí, Telefonazo con Javier Cigarrilla. ojalá. Ese Che, dato. ¿qué pasó eso? Y estamos, viste que están inaugurando alguna farmacia y no tiene tiempo. El representante. El representante. Pero están abriendo por todos lados. Por los 900 tiene que abrir. Ojalá. No le importa dónde, lo tienen que abrir. Ojalá que en Areguá, porque en Areguá ya hay 4. Si no es más. En Costa Fleita, Pindolo, acá, Sí. ¿qué ocupa mí? De Yemuco. Oye, ¿por qué ya era? Sí. ¿Dónde? Y pasando, entrando un poquito. Y en Caguamí hay dos, ¿no? Dos hay, cerca de esa. No, trata allí, porque lo conozco uno. Está allí, ahí también hay. Nuevito ese. Ah. Y acá hay. Costa Fleita. Ah, y el Hospital del Cáncer. Por eso ya es Copiata. Es verdad. Costa Fleita, Pinduelo. Hay San Roque. Ah, cierto. Acá San Miguel. Cierto. Caguamí me llevo Sellen. Sí, ya es. Sí. Y dos más, lo que va a abrir sigue Servico y. Sí. Pero ese es abrir, Boca de Cobra, ese es abrir. Más No, que nada llegó. la verdad que me decía. Por red de pago nomás vamos a hacer Sí. todo. Y por eso necesitamos que se recuerde eso para demostrar. Presidente está convencido. Que se apruebe. No hay equipado, ¿verdad? Ah, Por nosotros nuestras no, cuotas por equipado. pero mirando caja 901 no puedo ver cuántos millones se cobran al mes eso. Y eso. Millones se cobran. Y si cuando tengamos equipados siguen más todavía. Sí. Y si es que nosotros resolvemos la comisión, más todavía vamos a cobrar. En vez de pagar sueldo, IPS, que vacaciones, que papel, que porque yo como boca con eso tengo que poner todo. Tengo que poner papel, tengo que poner el sello, tengo que poner el todito. Nosotros ya no vamos a poner eso, vamos a cobrarnos allá. Y ahora salario. Y ahora se le va a pagar ahí en mi local, se van a llevar en fila por un pagar. Ahí no le cobran comisión. Porque ahí absorbe. Sí. Y por el aporte, por ejemplo, de 150 guaraní nomás. De 5.000. Y por la gente puede tomar en cuenta, por más que sea poquito. Ese 4.400. No se va a tallar. Ese 4.400, si vos le exoneras, si pagar acá o pagar allá, le es igual. Se van a ir donde le quede más. Tanto tardan. ¿Por qué no tanto tardan? ¿Quién? Y para Baza no hay problema. Baza. Y hay problema ahí yo a partir de ayer o anteayer me cambiaron. Era un Juan Mendieta el que era el contacto con Baza. Y yo me quejé de él con ese Víctor Armón. Y ahora... Ese Víctor Armón me tiró un correo. Sí, me pidió tu correo. Me ofreció pago de tasa de interés. A plazo ya lo hice. Ahorro. 10.000 millones. 30.000 millones. Quieren fondearse. Sí. No, me cambiaron lo de base, ahora estoy trabajando con una tal Claudia. Me cambiaron. Y aquí pago también, ahora Mario Ricciano es nuestro ejecutivo de cuenta. Nos cambiaron así. Nos cambiaron. No, yo quilombo hice. Pues es lo que está atajado, Mario Ricciano. No, quilombo yo hice. Yo le envié un mensaje y le dije, ¿sabes qué, Mario? Estoy demasiado pichado. Sí. No puede ser 5 años ya que nosotros estamos atrás de ustedes para... Y me dice que estamos con cambio, la fusión con Pago Express. Le dije, sí, pero 5 años, papá. Me hiciste enviar documentación 2 veces. Le dije, la última vez fue hace más de 1 año. Y no puede ser. Y ya realmente ya estoy pichado. Le dije, porque mis jefes piensan
que yo lo que no me estoy moviendo, ¿no? Y una solución yo quiero para Oile. ¿Y qué dijo? Y ahí automáticamente él enviaron un correo diciendo que Mario Rizzo ya no es nuestro ejecutivo, que pasó a ser otra persona. Y enseguida me llamó el encargado de informática de Equipado, hablamos, me pasó ya la documentación, ya le pasé a Saúl y ya estamos ya en proceso de implementar. Le dije yo fin de año quiero liquidar esto porque no puede ser. Y con Saúl sí que Saúl cuando yo me voy ahí nomás empieza a teclear a full, estas cosas, ¿verdad? Así esas cosas que ustedes le piden, eso él hace, ¿verdad? Pero así estas cosas cuando yo estoy ahí nomás y me dice lo que yo quiero hacer cuando vos estás, así vos ya aprendés a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y el tema de la app que falta. Y la app queremos lanzar la nueva versión con la transferencia interbancaria ya. Con ese y los pagos de servicio. Sí. Los dos puntos. Pago de servicio está todito. Así ya está todito, ya probamos, funciona perfecto. Y ahora la transferencia interbancaria. Y queremos lanzar la versión ya completa en un solo lanzamiento, y que salga todito ya. Y ahí la gente ya. Y ese nomás. Y después quiero a full equipado. Entonces quiero presionarle, porque por eso quiero irme la segunda semana de septiembre. Y sí, la otra semana me quiero ir. La otra semana. Cuando sea. Sí. Y yo me entusiasmo luego por irme porque nos vamos y me voy y avanzamos demasiado. Sí. Aprender. Y la aprendizaje, así que no tiene valor. Eso es algo valiosísimo. Y después tenemos que ir pensando en alguien a quien yo le voy a ir capacitando. ¿Cómo dijiste la casa? Iván Marillo. No quiere venir acá. Justo ahora entró en... Justo entonces. Le dije, ay, Colo, que yo no soy de pedir por la gente y pedí por vos y ahora me decís esto. No hay por el tema del IMO. Pero eso Valenzuela lo me dijo, que el tema salario acá, un informático auxiliar no te va a venir con un salario menos de 4 millones, me dijo Valenzuela. O salario no ayuda. Y me dijo, ¿vos cuánto ganas? Me dice, 8, 9, 10. El gerente que gana eso. Yo apenas gano eso que vos estás diciendo que es lo que tiene que ganar mi auxiliar. Entonces ese es un punto en contra, me dice. Solo no podemos hacer nada de eso. No. Siempre está sujeto al resultado. Y cierto lo que dice. Nosotros necesitamos contratar un informático de carrera. Y no va a venir por menos de 4 millones. Y tiene que haber un incentivo de aumento en forma anual para que se quede con nosotros. Así es. Porque no te van a dejar. Va a aprender todo y te va a dejar. Sí. Entonces es complicado. Y lo más complicado es que yo como jefe tendría que ganar por lo menos 30-40% más que mi auxiliar, ¿verdad? Y eso dijo Venezuela, ese es un problema a resolver. En primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, no puede estar solo. Pero tampoco es una sugerencia de parte de él hacia el consejo. Ahí hizo todo el dibujito. Ahí, voy a apretar la boca. Porque cierto es lo que dice. Yo, por ejemplo, mis colegas toditos ganan 11, gana el que menos gana. El que menos gana. Trabaja en Cofedermo. De su editor, ¿no? Y ahí ¿Cómo se funcionó? No sé un poco. Pero donde yo sé, él trabajaba ahí con Cofedermo, vive lo cerca de ahí. De Fernando Lamora, sí. Él es el que... Se estaban liquidando, ¿no? No sabía. Ya hablamos. Pero así, ¿verdad? Pues otro trabaja en una empresa privada y gana 13. Otro trabaja en la ANDE, otro level, gana 20. Y así, son compañeros de facultad. Sigue. Mi hermano, sí. Ahora ella está encargada de clientes corporativos. Sí. Yo ahí lo que quería entrar, ¿sabes? No hubo caso. ¿Verdad? Política, puro política. Contacto y todo que tenía ahí.
Felipe Chénago me puso en el concurso, en la parte documental, él estaba encargado. ¿Estabas ahí? Felipe Chénago anda, sí. ¿Y qué era? ¿Ingeniero o no? Ingeniero en electricidad. Electricidad. Y me envía mensajes así, acá está tu carpeta, y me puso total de puntos. Y después en el examen que se notaba que era direccionado, porque eran preguntas de historia resolver. O sea, se va a resolver si tenés material de estudio, ¿verdad? Pero ellos no dieron material de estudio. Tienes que irte y con todo eso. Creo que quedé en lugar número 9, pero había 5 lugares, ¿no? Y se nota que era direccionado, ¿verdad? Y después lo que quedé en la lista de elegibles. En caso de que salga alguien, para llamarme a mí, ¿verdad? Bueno. Hola. Hola. Tranquilo. Sí. ¿De qué es? Ah. No se puede. Te dejo, Carlito, porque tengo más que trabajo. Vale, chao. Tengo que decirle que no salga. Buenas, creo que ya volvimos tengo que admitirlo, Raúl. la mayoría. Acá me sale mensaje. Bueno, vamos a continuar. Bueno, creo que se entendió bastante bien lo que eran las condiciones múltiples, el switch, cómo funciona. Si alguien tiene una duda, que me diga.
Vamos todo otra vez, ¿verdad? Bueno. Viste que vos me dijiste que cualquier cosa que yo encuentre en ese nuevo... Pero hoy no. No, yo tengo nomás para... Viste que vos vas a anotar y vos vas a tener acá, porque si yo anoto, yo tengo ya... Yo voy a perder. Múltiples. Mañana. Ahora me pasaron 3 millones de exclusiones y... Bueno. No sé ni cómo... Vamos a continuar entonces. Acá, esta partida son ejercicios resueltos. Quería decirle nomás para dejarle anotado algo, pero mañana Entonces, el primer ejercicio nos dice... que encontré. Realice un programa que reciba por teclado su edad, imprima en pantalla si es mayor de edad o no. Ya me voy, ya para Y es bastante sencillo. Un ratito para abrir todo la camioneta. Declaramos, declaramos una variable que se llama edad y pedimos al usuario que ingrese su edad, ¿verdad? Y acá lo que hacemos es tener una condición, una condición doble, donde preguntamos si edad es mayor o igual a 18, entonces sí es mayor de edad. Si no, no es mayor de edad. Esto podemos probar. Voy a copiar este código y voy a meter acá. Edad. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Nosotros declaramos una variable que se llama edad, le pedimos al usuario que ingrese su edad, ingrese la edad, y acá usamos este operador condicional, donde preguntamos si edad es mayor o igual a 18. Esto quiere decir que si tenemos, por ejemplo, edad igual a 19, 19 es mayor a 18, entonces esta condición es verdadera. Lo que pasa, si tenemos edad igual a 18, por ejemplo, 18 es igual a 18, y como esta condición dice mayor o igual, entonces esta condición es verdadera todavía. ¿Se entendió? Sí, profe, una preguntita. ¿El porciento de después del escáner exactamente para qué era? El porcentaje es porque se usan los mismos modificadores de acceso que en el printf. Viste que para imprimir una variable entera vos necesitas porcentaje de y después la variable. En el scanf se usa de la misma manera, tiene la misma estructura. Tienes que poner sí o sí el porcentaje para saber qué tipo de datos estás leyendo y en qué posición se encuentra. Si vos tenés acá más porcentajes, esto va a depender, o sea, lo que se va a leer acá depende de qué variables están después de eso. ¿Qué número de cédula era ese? Es para eso nada más. No, dale, profe. Número de cédula. Compilamos y ejecutamos. Opa, ¿qué tengo acá? Voy a borrar todo nomás. Sé que al copiar copió caracteres que no debían de estar ahí. Que ya va a funcionar. Bueno, vamos a escribir más de cero el código. Definimos una variable edad y le pedimos al usuario que ingrese su edad.
Hacemos un scan F, porcentaje D, y guardamos en la variable edad. Y acá hacemos nuestra condición. Entonces, si edad es mayor o igual a 18, imprimimos un mensaje que diga es mayor de edad. Y si no se cumple esa condición, imprimimos que no es mayor de edad. Entonces ahora sí, volvemos a probar. Ingresamos nuestra edad, por ejemplo, 17. 17 no es mayor de edad. Podemos volver a probar. Ingresamos nuestra edad, por ejemplo, 18. Y ahí sí nos dice que es mayor de edad. Lo de la asistencia. ¿Qué asistencia? ¿El ejercicio? ¿De qué asistencia me están hablando? Creo que no dice ningún ejercicio de asistencia. Sí, voy a dejar una tarea. Voy a hacer una tarea formativa. Pero creo que también debería de haber una tarea sumativa. Le voy a preguntar al profe Isacio después de eso. Voy a tomar más de asistencia con una extensión que tengo. Bueno, continuando. Creo que acá ingresamos, por ejemplo, 18. 18 es justamente igual a 18. Entonces nos imprime que sí somos mayores de edad. Si probamos de vuelta e ingresamos, por ejemplo, 19, eso también cumple la condición, ¿verdad? Porque 19 es mayor a 18. Esta asistencia no se toma, no hay asistencia. Tranquilos. ¿Se entendió esta parte? ¿Se entendió lo que hace el programa? Sí, profe. Dale, genial. Bueno, siguiendo, tenemos otro ejercicio donde nos pide escribir un programa que calcule el promedio entre dos exámenes parciales y nos diga si aprobamos o no aprobamos la materia. Y nos da las condiciones. El promedio mínimo para aprobar es de 60 puntos. Y cada examen tiene un puntaje entre 0 y 100. O sea que el puntaje del examen no puede ser negativo y no puede ser mayor a 100. Entonces acá está el problema resuelto ya. Pero vamos a resolver otra vez juntos. Voy a agregar un nuevo archivo. Y les voy a enseñar algo bastante útil acá. Promedio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice que necesitamos saber los puntajes de dos exámenes, o sea, el promedio de dos exámenes parciales. Entonces declaramos dos variables que va a ser, por ejemplo, parcial 1 o examen 1 y parcial 2. Y ponemos un mensaje: ingrese el puntaje de su primer. Con un scan F vemos
Y acá podemos hacer un copy-paste de todo esto, porque acá lo único que vamos a cambiar es de su segundo examen. Acá en vez de parcial 1, vemos el del parcial 2. Pero acá tenemos una condición. El problema nos da una condición. Nos dice, cada examen tiene un puntaje entre 0 y 100. Entonces, el parcial no puede ser menor a 0 o mayor a 100. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer ahí? ¿Se acuerdan de las tablas de verdad que les había mostrado en la clase anterior? Eso es lo que vamos a usar ahora. Vamos a usar el operador condicional OR o conjunción. Pero conjunción. Entonces, preguntamos si parcial 1 es menor a 0 o el operador condicional de OR es con doble barra recta. Parcial 1 es mayor a 100. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? ¿Se entiende qué es lo que se hace acá? ¿Se entiende esta parte? ¿Alguien no entiende? Profe, una pregunta. Sí. Yo había también hecho un ejercicio sobre if y else y era, viste, vos usaste dos barras rectas. Yo usaba doble ampersand. ¿Igual no son? No, no son la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia? Las dos barras rectas, esto está en el PowerPoint de la clase pasada, pero las dos barras rectas es OR. El doble ampersand es AND. ¿Cuál es la diferencia? El OR es si esta condición se cumple o esta condición se cumple, solamente hace falta que una de las condiciones se cumpla para que pueda entrar. A diferencia del AND, ambas condiciones se tienen que cumplir para que pueda entrar. Esto es cierto. El tema de la tabla de verdad. Creo que tengo acá. Creo que está acá. Me está queriendo abrir. Pero es eso. Si es que se cumple una sola de las condiciones en el OR, ya entra directamente. Esto ya depende de ustedes cuál van a usar. Depende del problema. Depende de qué es lo que necesitan hacer. Si por ejemplo tienen una condición que les diga el promedio de parciales tiene que ser mayor a 60 y el puntaje del examen final tiene que ser mayor a 50 para poder pasar. Ahí sí van a usar el AND, porque ambas condiciones se tienen que cumplir para que vos puedas pasar. ¿Se entiende esa parte? Acá está. Acá está lo que les dije. Estas son las tablas de verdad. Sí, vieron que le puse luego el AND es con ampersand y el OR es con barrita. Tiene que ser doble barrita. Y no voy a dibujar otro ampersand porque no sé dibujar el ampersand, pero bueno. Entonces, si es que una de estas condiciones se cumple, o sea, si es que el puntaje es menor a 0 o el puntaje es mayor a 100, entonces podemos poner un mensaje de, qué sé yo, los valores para el parcial 1 son incorrectos. Y acá podemos poner otra condición que va a ser básicamente la misma condición que esta, solamente que para el parcial 2.
si el puntaje del parcial 2 es menor a 0 o el puntaje del parcial 2 es mayor a 100, entonces hacemos el mismo mensaje. Los valores para el parcial 2 son incorrectos. Ahora, si es que todos los valores son correctos, si es que no hubo ningún problema, ahí es donde nosotros podemos hacer la siguiente parte. Podemos acá declarar una variable que se llame promedio. Y todavía no vamos a hacer ninguna operación. Acá recién podemos hacer la operación de promedio es igual a parcial 1 más parcial 2 dividido 2. Y acá volvemos a preguntar si el promedio es mayor o igual a 60. Damos un mensaje de felicidades. Aprobó la materia. Pero si no pasa eso, le ponemos lastimosamente no aprobaste. Un poco diferente a cómo resolví acá, porque yo acá no tuve en cuenta lo que serían estas condiciones. La de que el parcial tiene que ser sí o sí mayor o igual a 0 o menor o igual a 100. ¿Se entendió lo que dice acá? ¿Alguien no entendió? Sí, pero se entiende. Bueno. Entonces esto podemos compilar y ejecutar en el chat. Sí. Bueno. Como yo veo algunos sí ya, entonces ingrese el puntaje de su primer examen. Podemos poner, por ejemplo, 50 que hice en el primer examen. Y en el segundo examen hice 80. Me dice, felicidades, aprobó la materia. ¿Por qué? Porque 80 más 50 dividido 2 da mayor o igual a 60. Pero ¿qué pasa si es que ingresa un valor incorrecto? Si yo le pongo, por ejemplo, menos 50, que es un valor negativo, en el primer examen. Le pongo 60 en el segundo examen. Aquí el mensaje de que los valores para el parcial 1 son incorrectos. Pero ¿por qué no ejecuta el resto? Porque una vez que ejecuta este if, ya no se va a los otros. Una vez que entra en esta condición, esto ya no ejecuta, porque acá ya terminó básicamente. Imprimir el promedio. Bueno, imprimir el promedio. Aprobó la materia con un promedio de... Voy a poner acá. Acá, por ejemplo, podemos declarar el promedio como un tipo float. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una división. Y la división no siempre va a ser exacta. Por ejemplo, voy a buscar acá el 50 más 80 es 130, ¿verdad? Y 130 dividido 2 es 65. Justo nos dio una división exacta. Pero vamos a probar 63 más 72. 135. 135 dividido 2 es 67,5. Eso ya no nos da una división entera. Ya nos da una división con punto flotante o coma decimal, como quieran llamarlo. Entonces vamos a hacer esa prueba. Vamos a ejecutar y compilar. Le ponemos, ingrese el puntaje de su primer examen, 63. Segundo examen, 72. Y me dice felicidades, aprobó
la materia con un promedio de 67. Debería ser 67,5. Voy a probar cambiando un poco esto. Bueno, por alguna razón no está imprimiendo realmente bien esto, pero voy a mirar un poco más tarde y les voy a pasar el código corregido. Pero esto sería para calcular el promedio y ver si aprobamos o no la materia. No sé si se entendió, si no se entendió algo. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Bueno, y eso sería básicamente todo hasta acá. Hasta acá sería la clase de hoy. Les voy a enviar un ejercicio más en el grupo. Barra N es para hacer un salto de línea. Les voy a enviar también una imagen de ese tipo de barras para que puedan ver. Bueno, ¿qué les parece si dejamos hasta acá la clase de hoy? Y la clase siguiente ya vamos a ir con los ciclos. Ya vamos a empezar con los ciclos, ya vamos a mezclar con condiciones, cosas así. Ciclos, bucles, como quieran llamarle. Nos vemos, gracias. Chao, profesor. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Nos vemos. Adiós. Gracias por todo. Chao, profe. Este modelo que figura en el catastro con tal número, combinante con la propiedad de la catastral número tanto, es efectivamente la propiedad que va a hipotecarse en primer lugar, y después qué es lo que quiere dentro de la vivienda, esta propiedad y cuánto es lo que vale aproximadamente. Bueno, todo esto hizo el tajador en la parte final de valor de venta rápida $52,000. Valor total de valor pasado $65,000. Y se hizo así, ¿verdad? En la famosa tasación siempre más así, ¿verdad? Bueno, superficie total, 364 metros cuadrados, lista número 37.994, cuenta